Estar otra vez en la casa de Dios. Yo me alegré, decía David, con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer una sola porción del capítulo 7, verso 23. 6, verso 23, que dice, la segunda parte del verso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Para estos tiempos, ¿no? Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora es tiempo de confiar en Dios, vivir por fe. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Vamos a pedirle de esa fe y vamos a confiar en Él y en su palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver primero, lo primero que vamos a ver es el ambiente en donde estas cosas fueron dichas, estas frases. Se trata, ya usted sabe, de Daniel, el profeta Daniel, que estaba siendo probado en Babilonia. Usted sabe, era uno de los príncipes del pueblo de Dios que había sido llevado cautivo a Babilonia. Es como una figura del fiel con Dios que es probado al máximo, diríamos, y llevado en condiciones tan negativas, tan opuestas a su fe, que casi diríamos es imposible mantenerse. Era un joven, todo el mundo a sus pies, acechado en todo el sentido de la palabra, había sido forzado a confundirse con la gente babilónica. O sea, había querido ser reeducado en la cultura babilónica en vez de tener la cultura hebrea. Es una figura del pueblo de Dios que en los tiempos finales, especialmente, todo el tiempo, pero los tiempos finales más acentuado, va a ser probado en relación al mundo. Es decir, se va a tratar de que el mundo absorba a esta gente fiel. Lo que se quiso hacer acá es arrancar de su tierra, de sus costumbres, de su fe, a un varón recto y hacerlo otra vez, es decir, hacerlo pagano, hacerlo como los demás de Babilonia. Entonces le dieron todo, le cambiaron nombre, le cambiaron todo, ropaje, lo que no pudieron cambiar es de adentro. Amén. Mire cómo las circunstancias pueden llegar hasta hacer desaparecer los efectos de la fe en la persona. Por ejemplo, cualquiera que hubiera visto a Daniel no lo hubiera considerado un hebreo. Le quitaron el idioma, tenían que hablar en el idioma de los babilónicos, la ropa era babilónica, la cultura que le estaban poniendo, la enseñanza que le estaban dando, era babilónica. Y hasta el nombre era babilónico. Pero note usted cómo las cosas exteriores en una persona no hacen a la persona. Entonces, diríamos, como para los tiempos modernos, hacer énfasis en lo exterior no es lo correcto.
Porque pueden haber exterioridades que no tienen que ver con la fe interna. Veámoslo a nivel, digamos, de los trabajos que tienen los hermanos. Y eso porque hay que hacerlo práctico, este asunto. Me han consultado hermanos, hermanas, especialmente hermanas, que tienen que usar cierta clase de atuendos en sus trabajos, por causa del trabajo, por causa de comodidad, por causa de que es un uniforme, por causa, muchas causas. Entonces nosotros no tenemos que ser tan recalcitrantes como para quebrar o chocar con todo, mi hermano. Siempre y cuando no se vulneren los principios divinos. Por ejemplo, una hermana estaba muy afligida porque tenía que estar bajando mercadería de una parte alta y entonces la obligaban a que no llevara falda y estaba muy afligida porque llevaba unas mangas que no se podían ni llamar pantalones, ¿verdad? Pero atuendos que hay gente que cree que ese atuendo ya en sí es un pecado. Daniel hubiera sido un tremendo pecador con toda la ropa babilónica, pero no le tocó la ropa, lo interno. Ahí estaba el asunto. Al contrario, lo interno estaba íntegro, estaba sin contaminación. Y las circunstancias lo obligaban a muchas cosas. Mire usted en el caso de nuestro Señor. ¿Qué lo obligaba al Señor a tener ropa de los tiempos de los hebreos? Usted sabe que nuestro Señor, hermano, venía sin nacionalidad, pues. Él es de todos, ¿no? Y de todo. Y se vino a meter a una cultura. ¿Qué le parece? Se vino a meter dentro de ropa que todos los demás usaban. No lo cambió eso. Con esto, por supuesto, no estoy diciendo vístase como se viste el mundo. Pero dígame, al final de cuentas, si no de todos modos más o menos se viste como se viste el mundo. ¿O no? Conteste. Ah, claro. Los relojitos como los del mundo. ¿Verdad? Los anteojos como los del mundo, porque no hay celestiales aquí. Aleluya. ¿Cómo es que ustedes imitan al mundo? Me dijo no sé quién, con unos tremendos anteojos de oro. Se necesitaría salir del mundo para no tener nada que ver con el mundo. Lo que el Señor oró para nosotros es, guárdalos, que no se contaminen en el mundo donde van a vivir. Aleluya. Los santos de esta era, del Espíritu Santo, los santos de esta era no son santos de camarín. No son santos que cierran los ojos a la realidad del mundo y se van entre un hoyo. Son santos que ven el peligro, que ven las tentaciones, que están ahí, pero están pidiendo auxilio al Señor. Ahora sí, un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cualquiera que hubiera llegado a Babilonia hubiera creído que Daniel era un babilónico más. Si hubiera conversado con él, se hubiera dado cuenta que no era tan babilónico. Y si hubiera convivido con él, se hubiera dado cuenta que no era nada babilónico. Sí, hermano. Me llama la atención que en el capítulo 6, Daniel es de los 120 que sobrevivieron al imperio babilónico. 120 hebreos escogidos. Daniel era uno de ellos. Y qué curioso, hermano, que de entre los 120, acuérdense que con 120 empezó la iglesia, se tomó a este para ir al foso de los leones, a este hombre.
O sea que el foso de los leones, a diferencia del horno babilónico, es una prueba que no tiene que ver nada como figura de la tribulación, sino las pruebas del cristiano hoy. Hoy, antes que venga el horno. No sé cómo explicarlo. Pero por ejemplo, Daniel es enviado a causa de la fe de Dios al foso. Trataron de hallarle, y esta es una buena oportunidad para hablar a los cristianos que trabajan bajo patronos. Óigame, yo quiero ser práctico. Una hermana me dijo el otro día, ay hermano, antes yo no lo entendía a usted porque decía, ¿por qué no predica algo práctico? El hermano no, que Daniel y que las nubes y que no sé cuánto. Pues ahora bajémonos a la tierra para complacer a la hermana. Hay que ser prácticos, seamos prácticos esta noche. Fíjese cómo Daniel, hermano, está conservado ahí. Pero lo que me llama muy, muy profundamente la atención es que no hallaron en Daniel falta en sus trabajos, en sus actividades. Era un estadista de altura, era un gobernador, y trataron de ver en qué fallaba para intrigarlo y votarlo, los enemigos. ¿No hallaron? Entonces dijeron, bueno, como no tiene falta, no podemos acusarlo de ladrón, no podemos acusarlo de corrupto, no podemos acusarlo de nada. Entonces, tiene una fe que esa sí no la deja. Por ahí cojámoslo. Entonces, a Daniel como prototipo del cristiano ahora, lo van a probar cuando no tiene faltas, ojalá no las tenga, en su fe. Bueno, a lo que quería aprovechar el práctico es esto. ¿Qué tal en su trabajo? Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Qué tal? ¿Es buen trabajador, hermano? Le dan 15 minutos para ir al lunch, que está de moda, y se toma 2 horas, no. ¿Qué tal trabaja usted para a la vista del patrono? ¿Llega temprano o siempre le echa la culpa a la camioneta que siempre andan mal? Mi hermano, no hagamos mucho énfasis en eso. Pero el cristiano, según la figura de Daniel, debiera ser de los mejores trabajadores. Los patronos deberían confiar mucho más en los cristianos que en cualquier otro. La otra vez me dijeron, y qué bueno, hermano, que también hay elogios, ¿verdad? La otra vez me dijo un patrono por ahí en la distancia, y me dijo, mándeme más, así como esos que me mandó. Qué buenos son, me dijo. Ay, me sentí yo, pero feliz, dije, oh, bueno, qué bueno. Como al año lo volví a encontrar y me dijo, ay, ya no me mande más. Y me desinflé. ¿Qué le quiero decir con eso? Que no siempre somos modelo. Sin embargo, nosotros en las comunidades evangélicas debiéramos de ser modelo. Fíjese que queremos influir en muchos aspectos. Y que la iglesia sea presente, y que la iglesia se haga sentir, y que no sé cuánto, y que no sé qué, y tomar parte. Mire, no le demos tantas vueltas, con solo que fuéramos ejemplares de perpendicularidad, ya sería un gran aporte a la sociedad en que vivimos. Amén. Qué cosa tremenda sería. No, yo quiero, pero un cristiano. Un evangelista, como le dicen a uno, ¿verdad? Ojalá fuera evangelista uno. Bueno, eso es para decir algo práctico, porque Daniel, esa fue la acechanza primera. Ahora, vamos a ir un poquito adelante en el famoso foso de los leones. Ya la historia usted la conoce. No vamos a hablar de los melenudos leones, ni vamos a hablar de todo eso. Quiero hablar de algunos detalles. Por ejemplo, dice que fue forzado por decreto de Darío a adorar
a otros dioses. Vienen tiempos en que va a haber adoración forzada. Vienen tiempos en que va a haber uniformidad religiosa, diríamos. Y entonces el cristiano que va a estar viviendo esos días va a ser combinado, pues diríamos, a formar parte de ese carro. Eso está aquí en la figura. Pero Daniel, yo quiero que ya en el capítulo 6 estamos, ¿verdad? Capítulo 6 de los 120, el decreto era que no se adorara a otros dioses. Entonces fue acusado Daniel de estar adorando a otros dioses. Leamos el verso 10. Dice que entonces Daniel supo que el edicto, ese famoso edicto, había sido firmado. Entró en su casa, y oiga bien, y abiertas las puertas o las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios, como lo solía hacer antes. O sea que hay gente que cuando vienen los decretos se ponen a orar. Cuando vienen los terremotos, ¿verdad? Hasta los ateos hincan con las rodillas inflamadas ahí pidiendo misericordia. Las iglesias se abarrotan cuando hay avisos de esa clase, cuando hay decretos humanos, anticristianos, cuando hay luchas específicas. El cristiano inmediatamente se acuerda que se puede orar. Y hay gente que normalmente ni en la iglesia ora. Y cuando viene un aviso de esos, hasta en la calle ora. Cuando en los Estados Unidos, la última guerra, fue muy proverbial que se iba a invadir Europa. Miles y miles de jóvenes norteamericanos específicamente iban a saltar sobre Europa otro día. Iban a invadir Europa. Evidentemente otro día iban a estar muertos miles de jóvenes que hacía unas horas estaban vivos. Entonces todo el pueblo norteamericano se volcó sabiendo que la invasión era inminente. Luego cuando la invasión se hizo, no cabían en las calles, hermano. No templos, ¿qué va templos? Templos fueron rebasados. No cabían las gentes levantando las manos, llorando delante de Dios. En las calles de los Estados Unidos. Vaya a ver usted qué hay ahora en las calles de los Estados Unidos. Porque allá había problemas y había posibles muertos y los muchachos están peleando en Europa y los padres ahí devotos o necesitados. Mire qué cosa. Pero Daniel supo el decreto y siguió haciendo como solía hacer antes, solo que ahora con mayor libertad. Era como para encerrarse, porque era amenaza de no adorar a otro Dios. Pues él abrió las ventanas. Quizá alguien le dijo, no sé si tenía familia a la mano, yo creo que no tenía familia a la mano, pero alguien le pudo haber dicho, mire, don Daniel, ciérrese las ventanas, lo van a venir a traer. No, ábranlas. Y abiertamente. Y claro, ahí estaban ya los sicarios, ahí estaban los que lo querían dañar, y entonces lo denunciaron. A lo que yo quiero llegar es a esto, hermano, verso 16. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel. Fíjese para lo que vamos. Estamos hablando que son tiempos pretribulacionarios, que se van a ver pruebas por millares. Vamos a ser probados por 10 días, dice el Apocalipsis. Somos esmirnianos, probados por 10 días. Eso quiere decir tiempo completo de prueba, el bautismo de fuego. No se asuste nadie, porque
ya leímos la frase tremenda, ¿verdad? La frase tremenda en la que queremos hacer énfasis es: ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Usted tiene un Dios confiable? ¿No está muy seguro? Amén, dice. Bueno, entonces sigamos la historia. Ahora, Daniel, yo quiero que se fije bien en estos detalles, son parte de la enseñanza de esta noche. Dice, lo trajeron y lo echaron en el foso de los leones. Bueno, número 1. Entonces, ¿no evita Dios los fosos? Bueno, estamos hablando de probar, ¿no? Pues no lo va a probar el Señor a usted dándole un caramelo. Lo va a probar donde cualquiera pierde el control. Si le dice, por ejemplo, Dios a Daniel: mira, Daniel, no tengas pena, ya mi ángel va adelante, y ya los leones esos pobres, si quieres te los comes tú. Y yo y Daniel hubiéramos entrado cantando corritos y platicando de cualquier otra cosa. No hay prueba. Ahí no hay prueba. Si la prueba estaba en que iba al foso de los leones, y él, que era alto funcionario, sabía qué clase de leones eran. Había firmado probablemente presupuestos para los afiladores de los dientes de los leones y para... ¿Ya me entiende? Era un funcionario. Ahora, por supuesto, no eran leones de circo. Y ahí estaban los leones y a Daniel haber visto allá abajo por un foso. ¿No te arrepientes? No. Yo voy a adorar a mi Dios. Mira para allá. Estaba quedando fieras, hermano. Esa es la prueba. Y ahora no nos dan a lanzar con leones. Nos están lanzando con leones con zapatos. Pablo decía, luché con fieras. Yo le agrego ahí de 2 pies. Tremendo, hermano. David decía, si no fuera la bondad de Jehová, que he de verla, yo no creería en los hombres, en ninguno, dice David. Bueno, y dice algo más. Dice, si Jehová no hubiera sido por mí, vivo me hubieran tragado. Usted sabe que hay un enemigo, el diablo, que tiene muchos servidores. Y si por él fuera, ya no digamos por los servidores, acabaría con todos sus enemigos el diablo. Y sabe cómo hacerlo. Pero hay uno más grande. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros vivimos porque Él vive. Y nos movemos porque Él se mueve. ¡Hay ángeles! Hermano, qué cosa tremenda. Un minuto, no, usted y yo vivimos el milagro. Un minuto no viviríamos. Estamos en un mundo que está volcado contra Dios. Por eso cae mal al mundo todo aquel que le cae bien a Dios. ¿Sí? Dígale usted a cualquiera del mundo que usted ama a Dios y va a ver que empieza la burla. Puede usted tomar charamila delante de la gente que dice que alegre está el charamilero. Qué lindo. Pero no va a decir usted que usted ama a Dios porque es como un delito para la gente. Una vez le dije a mi amigo de las experiencias que estaba empezando en mi vida cristiana, muy amigo, muy cercano, muy de confianza, y se me quedó mirando, me dijo,
Yo creí siempre que vos eras inteligente. Y el Señor, para que no nos asusten esos apodos, nos dice a nosotros, por eso yo los escogí, que no fueran ustedes muy grandes. Pero dice, para avergonzar a los grandotes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para avergonzar a lo que no es, a lo que no es, a lo que es. De tal manera, entonces, hermano, que nosotros sabemos que no podemos acomodarnos a un sistema como el que tiene el mundo entero. Pero por eso nos van a trasladar a otro sistema. Pero mientras este sistema llega, vivamos a lo Daniel. Bueno, vamos a ver cómo vivió Daniel en el apuro, porque Daniel tuvo grandezas humanas. No lo hincharon, tuvo pruebas, no lo desfundaron. Él sabía tener, no tener, estar en luchas, estar en abundancia, estar en escasez. Qué maduro Daniel. Bueno, veámoslo. Otro detalle. Entonces dice que la puerta sellada del foso, vamos a ver, el rey no pudo escaparlo, parece que le simpatizaba mucho Daniel. Entonces, acercándose al foso, el que no durmió esa noche fue el rey. Y Daniel durmió entre los leones. ¡Aleluya! Nota usted cómo el impío no tiene paz, aunque le sobre lo demás. Y Daniel con leones, hambriento, roncó. Los leones estaban que ya no aguantaban la roncada de Daniel. Gloria a Dios. No se me olvida que un hermano dijo, cogió a uno de almohada y al otro de chamarra, dice a otro. Dámela. Porque, oiga bien, porque Dios hizo algo tremendo. Nosotros vamos a vivir solo por lo sobrenatural, hermano. No importa que no lo miremos. Quizás ni usted ni yo nos hemos dado cuenta de las sobrenaturalidades que ha hecho el Señor en este día para que usted esté respirando ahí. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese el ratito que vivió Daniel. No vio al ángel, solo vio los leones. Se puso pálido, era natural. Y allá va Daniel. ¡Pau! Cayó al fondo. Quizá en ese momento, en el descenso de Daniel al foso, su mente, serán mis últimos momentos, si Dios lo determina. Y usted sabe que en esos momentos, si nosotros no hubiésemos andado en orden, hijos, quizá desviados, descarriados, en esos momentos finales, dramáticos, que nadie se da cuenta, más que la persona que lo vive. Ministra Dios. Recuerdo un hermano, un apóstol de Jesucristo que nos decía, Dios está salvando, que Dios le había hablado por profeta, Dios está salvando más gente ahora por el ministerio en la agonía de las gentes que lo que estamos haciendo nosotros aquí sobre la superficie de la tierra. ¿Qué tratos tendrá Dios especiales? Ahí Daniel pudo haber dicho, ya me abandonó el Señor y ahora ¿qué hago? O irá a salvarme, o no irá a salvarme, ¿qué irá a pasar? Pero si hubieran dado mal, ahí se endereza. Trata el Señor con él. Si mire que a Lázaro lo mandó al Seol, trató con él y todavía regresó a contarlo, ¿verdad? Otros ya no regresan a contarlo.
Pero eso no quiere decir que no se haya tratado con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, veamos otro momentito de Daniel aquí. Fíjese, hermano, que el rey llegó temprano, se acostó hasta no quiso comer, estaba más afligido el rey que Daniel, y le dice, acercándose al foso, Daniel, y con voz triste, hermano, con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente. Por poco se convierte el rey, ¿verdad? El Dios tuyo, todavía no era de él, a quien tú continuamente sirves. ¿Qué habría visto el rey? ¿Qué habría visto el Daniel? Un siervo que continuamente servía a su Dios. No conocía a su Dios, pero estaba conociendo un siervo de un Dios, un siervo admirable de un Dios desconocido. Ese es el testimonio. Tremendo, no pueden conocer a un Dios admirable con un siervo ruin. Un siervo admirable da a conocer a un Dios más admirable. Ahora note eso. Entonces le dice, ¿te ha podido librar de los leones? El rey estaba como sentenciado ahí, hermano. Entonces Daniel respondió desde ahí abajo, oh rey, para siempre viva. Era manera de saludar. Mi Dios envió su ángel. ¡Aleluya! Quiere decir que en cuanto cayó Daniel al fondo del foso de los leones, vio un personaje angélico. Miren lo que hacen los ángeles. Cuidando, protegiendo, no necesariamente evitando los fosos, ni evitando la muerte. Porque Dios prepara gente para llevar y para dejar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Si está entendiendo esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, si usted quiere entender lo que Dios hace, lea el capítulo 11 de Hebreos. Usted va a ver que tiene siervos fieles, que son para morir, y fieles, que son para vivir. No dependiendo de lo que están haciendo los siervos, sino de los planes de Dios, asignados a cada uno de estos siervos. Tiene maneras correctivas también. Pero sigamos un poquito más rápido. Envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque yo no hice nada. Bueno, ahí dice, explica más. Note esto. Los ángeles cierran bocas de leones. Nota la administración de ángel acá. No es una anunciación celestial, no es una luz que fulguró o una paralización de los leones, sino que sencillamente el ángel entró. Cuidado, se lo comen, ¿verdad? Y les selló la boca a los leones, estaban que les escurría, mire, la saliva porque tenían hambre. Pero les dijo el ángel, cuidado que aquí... Y los leones, quietos. Así aquieta a los leones. Los otros leones. Aplaudamos a ese Señor grande. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Amén! ¡Aleluya! Él planifica su familia, Dios,
¿Cuándo, cómo, dónde, cuánto van a tardar, cómo se van a ir? Planificado. El diablo tiene algunos menesteres que hacer por ahí, ¿verdad? Pero bajo control. Y nosotros estamos con el que controla. ¿Con lo que controla algo? Todo. Le dio a su hijo las llaves ¿de qué? Del infierno y de la muerte. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! El rey se alegró en gran manera cuando oyó que Daniel estaba vivo y mandó a sacarlo del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Fe. Fe. Pero no entendamos la fe necesariamente como salvamento físico. Sí, hermano. Porque hay personas que dicen, bueno, ni este dolor de cabeza me ha quitado el Señor. ¿Qué plan tendrá el Señor? ¿El Señor no quiere que estemos enfermos? No, hermano. La enfermedad viene por causa del pecado, no del pecado que se esté cometiendo necesariamente, a causa del pecado que entró en el mundo. Entonces, el Señor que controla todo, virus, bichos, todo lo controla, hermano. Entonces, cuando hay algo, no es que traspasó la voluntad de Dios, algo. No dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y cuando dice todas las cosas, se está refiriendo a las cosas que parece que nos van a destruir. Porque claro, una cosa buena, una cosa de abundancia material, por ejemplo, te ayuda, ¿verdad? Te ayuda a que te aumenten el sueldo, no te ayuda a que te lo bajen. Y cuando te lo bajan, ¿qué pasará? ¿Qué estará haciendo el que controla todo? ¿Eres un hijo de Dios? Entonces deben haber propósitos, proyectos, lineamientos que no siempre vamos a entender nosotros. Si los proyectos nuestros fueran los de Dios, no habría problema, entenderíamos inmediatamente. Pero los proyectos de Dios son muy elevados y los nosotros son enanos, así chiquitos. Y dices, ay, miren, no me salió lo que yo quería. Y Dios tiene un proyecto mayor. Dice amén a eso. Entonces Daniel salió, y qué tremendo, hermano. Y los que habían acusado a Daniel, verso 24, fueron echados al foso de los leones. Y han de haber dicho, bueno, no nos va a pasar nada, porque a Daniel no le pasó nada. Esos leones fallaron. Y cuando los echaron, dice, aún no había llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Óigame bien, hermano, por favor. No se puede hacer nada en contra de los planes de Dios. Ahora, por favor, entiéndame bien. Tal vez usted esperaba que yo dijera, no se puede hacer nada contra un siervo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que no dije eso? No se puede hacer nada contra los planes de Dios. O sea que si estamos en el plan de Dios, lo que pase que Dios permitió va a redundar en beneficio del plan. No en beneficio nuestro necesariamente. En beneficio nuestro. Nosotros querríamos esto o aquello o lo otro. Por eso me gusta mucho la oración de los varones hebreos antes del horno. Mira, Rey, nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno. Ya los tenían amarrados, listos a tirarlos. Pero si no, oiga eso, hermano, nosotros vamos a ser fieles a Él. ¿Eso se llama fe?
¿Qué tal que le hubieran dicho, mira, rey, ahí vas a ver cómo nos va a librar? Porque es tan grande que Él no nos puede dejar ahí. ¿Cómo va a ser eso? Somos sus servidores. ¿Y qué servidores? ¿Verdad? Y empezamos a exhibir todas nuestras cualidades. Se los comen las llamas, hermano. Pero dijeron, no. El horno. Y díganles, avísenles, dijo el rey, que lo calenté 7 veces, el horno, para que de una vez no quede nada, ni el humo. Pues sí, señor rey, ni te contestamos, le dijeron. Nosotros no vamos a adorar tus dioses. El Dios a que servimos nosotros nos puede librar. Pero si no nos libra, si llegó el momento determinado, no adoraremos tus dioses. Y de una vez nos echaron, para que no siguieran hablando más. Eso es fe. Job, solo le faltaba estar engusanado, doliente, su familia destruida, todo perplejo, humano al fin, y expresa con voz quejumbrosa, ay Señor, déjame, ya no aguanto, no entiendo, pero déjame. Y como vio que había un proceso todavía en él, no digo que levantó sus manos, porque no dice que levantó sus manos, pero vio para arriba y le dijo, Señor, aunque me mates, en ti espero. ¡Qué fe! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremenda fe! ¡Gloria a Dios! Mire cómo no se parece a Juan el Bautista, como no lo libraba de la cárcel. Vayan a preguntarle, si no me equivoqué yo, díganle que si esperamos, si Él es el que esperamos, o viene otro, porque no me saca. ¿Nota la diferencia? Job no, me mata, Señor. Y había dicho, esa es la fe de Job es tremenda, había dicho, aún después de deshecha esta mi piel, porque se estaba desintegrando el hombre, aún después de deshecha esta mi piel, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo, de la ceniza, para levantarme a mí y con estos ojos y no otros. ¡Qué tremenda fe en la resurrección del cuerpo! Y no había muerto Cristo, y no había pagado, y no había hecho holocausto. Y Él creyó en el holocausto. De la ceniza se va a levantar y me va a levantar a mí. Hermano, nosotros tenemos necesidad del bautismo de fuego. Ay, hermano, ¿y cuándo me hace ese bautismo? Me dijo un hermano. Otro hermano me dijo, hermano, ¿y cuándo me bautiza usted con Espíritu Santo? Yo sé que la teología no llega a todos los niveles, ¿verdad? Pero, hermano, ya estamos siendo bautizados, si somos hijos, en el bautismo de fuego. En el bautismo de fuego. Todo el cúmulo de experiencias fuertes y adversas y todo ese cúmulo sumado, es su bautismo de fuego. Va a ser probado. Su fe va a ser probada como el oro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y dice que después de ser probada, saldrá limpia su fe. Es más preciosa que el oro, dice. Y es hasta la fe probada y ya probada que la imagen de Cristo se refleja en nosotros. Téngalo por seguro. El Daniel que entró al foso de los leones no pasó el horno.
el estado de la pretribulación es para depurar, para probar, para acicatear, limpiar al que va a ser llevado. Oiga bien, porque, hermano, Daniel, por esas experiencias, se elevó tanto que cuando vino el horno, 7 veces calentado, estaba en palacio. Mire qué figura. Aquel de los 120, que estaba en las pruebas y en las luchas, como dijo el Señor a sus discipulados, los que me han acompañado en la regeneración y en las pruebas, les he asignado un reino. Fue levantado Daniel de tal manera que cogieron a los 3 hebreos, compañeros de Daniel. Y usted no encuentra a Daniel. ¿Sabe por qué no lo hallaron? Porque estaba en palacio. Al palacio sí no fueron a buscarlo. Y a todos los que estaban fuera de palacio. Porque no son los 3 hebreos. Los 3 hebreos son el remanente auxiliado por el 4º varón. A los demás a saber cómo se quemaron, cómo fueron. Usted sabe que el horno va a quemar, va a eliminar gente. No estoy diciendo el foso, el horno. Va a eliminar gente. Y va a exaltar remanente. Los 3 hebreos son tipo del pueblo de Dios que no estuvo sino para esa época en la depuración de los 7 años tribulacionarios. Depuración en la sangre de Cristo. Mire esto. Dice que lo estaba viendo ayer, que el horno es tipo la tribulación 7 veces calentado. No es un horno corriente, pues. Pero el horno, para los jóvenes hebreos, o antes de los jóvenes hebreos, era normalmente calentado. Calentado era suficiente, mataba. Entonces, eso es tipo de la tribulación. La primera mitad, soportable hasta cierto punto. Van a haber acontecimientos casi amplios de paz, ficticia, pero paz, etcétera. Que no es el tema. Pero luego dice que para los hebreos lo calentaron 7 veces. Esa es la gran tribulación. No es suficiente con calentar. No. Póngale 7 leños más a cada leño. Que arda. Que no tenga precedente. Que ya no vaya a haber horno más caliente. Que no haya habido antes horno más caliente. Es tipo de lo que dice la Biblia. La tribulación será tan tremenda como no ha habido desde que ha habido gente. Ni lo habrá. ¿Cuántos se quieren quedar a la tribulación? Ni uno, ni la mitad de uno. Esta noche, el Señor quiere que sepas que Él no libra de fosos, porque es parte de su trato. Pero en los fosos te va a liberar. Cuando hayas estado firme, decidido, determinado, no sentimental, no emocionado, no rutinario, no costumbrista, sino que sabes a quién tienes adentro. Él enviará su ángel y no habrá león, no habrá oso, no habrá. A David, hermano, a David le tiraban leones y osos y no tenían nada en la mano, solo la unción. Y cuando venía el león o venía el oso y no tenía nada en la mano, fíjese, para que se viera la sobrenaturalidad, y cogía una oveja,
Primero se la arrancaba la oveja de las fauces. Y dice la Biblia, y cuando el león se le ponía bravo, no solo se llevaba la oveja, le arrancaba la oveja y el león se le ponía enfrente. Entonces lo desjarretaba, lo cogía de las fauces, pobre león. Y luego se venía un oso. Esas no eran fieras así nomás, esos eran fieras endiabladas. Pero había uno más poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Cierre sus ojos esta noche. ¿Usted cree que se puede sobrevivir si no tenemos fe? ¿No dice la Biblia? El justo por su fe o de su fe vivirá. Y este es el tiempo, y viene tiempo más fuerte, en donde el justo va a depender exclusivamente de la fe. ¿Quiere usted acompañarme con las palabras de aquel padre cuando llevó a su hijo al Señor y que le dijo, ¿me lo puedes sanar? Y el Señor le dijo, bueno, si puedes creer. Y él le dijo, creo, pero oiga. Y luego reflexionó, midió su fe y dijo, ayúdame, estoy incrédulo. Si decimos que tenemos fe, ya no necesitamos más, no vamos a recibir el auxilio. Si decimos, ayuda mi incredulidad, Señor, no he visto las cosas que debo ver, no vienen cosas que deben de venir, porque no tengo fe. Ayuda mi incredulidad. Vamos a ver maravillas. Levantemos nuestras manos. ¿Cree usted esto? Estoy parafraseando cuando el Señor le dijo a Marta, ¿crees esto, Marta? ¿No te he dicho que si creyeres, verás? Oiga bien, no te he dicho que si creyeres, verás. Nosotros queremos ver para creer. El Señor nos dijo, mira y cree. No te he dicho que si crees, mirarás. Si usted puede creer esto, hace un tiempo muy corto, acabo de ver un milagro extraordinario en un siervo que todavía estoy temblando. ¡Qué milagro, hermano! Ante mis propios ojos, lentamente, y pude ver la fe de ese siervo. La mía, que no era el que tenía el mal, flaqueó, y la de él no, y el milagro sucedió. ¿Podrás decir tú mañana que confiaste en tu Dios en el foso? ¿Podrás decirlo hoy? Yo voy a ministrarle en el nombre del Señor. No va a poner el Señor cargas que tú no puedas llevar, pero tienes que pedirle auxilio. Tienes que pedirle auxilio a Él. Reciba, hermano, en el nombre del Señor, ahí donde está. Reciba. Y recuérdese que Dios tiene ángeles para cada caso, para cada foso, para cada Daniel, para cada siervo que confía. Y aunque no sea según nuestro plan, Dios hará lo mejor. Reciba, hermano, fortaleza,
consuelo. Pida auxilio al Espíritu de Dios, que envíe sus ángeles para darle el reposo, el descanso. Estamos orando por hermana Delphi, hermano Rafa. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Cada uno de nosotros necesitaremos eso. Toca, llega, actúa, Señor, y danos fe. Que crezca nuestra fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. ¿Quiere darle gracias al Señor? Juntamente con la alabanza que vamos a levantar al Señor. Luego vamos a irnos, pero alabemos unos momentos al Señor. Se merece toda alabanza y toda adoración. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Limpio de manos. Gloria a Dios. De Gloria a corazón puro.